El artista se ha expresado ya muy bien con respecto a el aspecto de la trama conceptual de esta exposición. A mí lo que me interesa sobre todo es recalcar aquellos aspectos que están ligados a su práctica artística específica. Creo que definitivamente aquí estamos en una muy particular revisión, una mirada que es analítica de repertorios iconográficos. Entonces, la aproximación a cada uno se da en medios diferentes. Por ejemplo, creo que reconocemos dentro del conjunto la presencia de diseños que provienen del arte de portadas de discos de vinilo, que aquí han sido agrupadas de una manera irónica, en el sentido de cómo las portadas de discos justamente se convierten en vehículos de comunicación de ciertos contenidos, y en el caso más claro, sobre todo este año, creo que este conjunto de obras que recrean carátulas en las que aparece Machu Picchu se convierte en un núcleo de obra particularmente pertinente. Es decir, aquí el mundo de lo prehispánico, el mundo de lo incaico se convierte en aquello comunicado a partir de las portadas de discos y por lo tanto asociada a una forma que vehicula identidad en términos, si se quiere, muy evidentes, pero en todo caso también como una construcción cultural a la que accedemos sin darnos cuenta muchas veces, la mayor parte del tiempo en realidad. Este conjunto de trabajos como el de acá o el de Manchas Militares, que es otro grupo de trabajos basados en portadas de discos. Fíjense ustedes aquí desde discos que aluden a música que acompaña los grandes desfiles peruanos, un disco del ejército y el coro, la banda y el coro del ejército soviético. Este conjunto de discos también habla, obviamente, acerca de las imágenes que se hacen los ciudadanos de distintas naciones del poderío de sus naciones en relación a su visión del ejército. Lo militar como una categoría no está vista acá en un sentido, digamos, de injerencia en el espacio de lo político, sino más bien como una categoría que ayuda a un ciudadano de alguna manera a reconocerse dentro del conjunto de elementos que componen su paisaje cultural habitual. Pero, por ejemplo, este otro trabajo en el que el artista ha presentado se ha apropiado y ha ampliado páginas de un libro asociado de guía ornitológica, es decir, para el reconocimiento de aves, se convierte también en otra, digamos, otra visión que permite definir un mundo que al lector le puede resultar familiar precisamente por hallarse dentro de un espacio en el que la naturaleza o la riqueza de la naturaleza marca una posibilidad de identificación en términos asociados a belleza y diversidad, probablemente, el espacio en donde vive o donde se halla. He elegido comenzar con estos conjuntos porque me parece a mí que de alguna forma ayudan a identificar elementos constitutivos de la forma en que nosotros mismos nos vemos aquí en el Perú, muy claramente. El pasado prehispánico, lo militar y la naturaleza.
la biodiversidad. Son tres conjuntos, tres obras en las que la artista de una manera muy clara comunica claves acerca de la forma en que nosotros construimos nuestra propia identidad cuando pensamos en lo peruano, cuando pensamos en el Perú. Más bien quisiera que fuéramos hacia el otro, o miráramos en la otra dirección para ver otro tipo de aproximación, lo que podríamos describir como ampliaciones digitales, ampliaciones de postales digitalizadas. Las postales son probablemente, desde su aparición a principios del siglo XX, son probablemente el medio utilizado más frecuentemente para comunicar experiencias acerca de espacios a los que una persona accede en su esparcimiento o en, digamos, un reconocimiento de los puntos en donde reposan sus nodos afectivos en el mundo. La postal comunica a partir de la imagen un fragmento del mundo, y ese fragmento del mundo resulta encapsulando una serie de elementos que son emotivos y a la vez conceptuales, de tal modo que culturalmente con la postal se construye una experiencia interpersonal, de manera que en este caso la artista ha escogido dos postales de cataratas y justamente la catarata se convierte en un elemento que conceptualmente comunica un encuentro con la naturaleza, pero a un nivel en donde la naturaleza aparecería aún como una fuerza imparable, es decir, algo que es desbocado. Al mismo tiempo, sin embargo, la manera en que en la postal los colores han sido trabajados muestra una suerte de vocación pictórica que, al ser ampliada, cobra con más potencia aún esa dimensión. Creo que uno de los aciertos de Alice Wagner en el elegir las postales ha sido que aquello que visualmente ya en la postal sugería una condición pictórica, es decir, la transformación de lo fotográfico en litográfico a partir de un trabajo en los colores, a la hora de ser ampliado se convierte en mucho más potentemente una experiencia pictórica que sugiere la categoría de lo sublime, pero al mismo tiempo ese rezago romántico resulta siendo domesticado a un punto en el que le resulta fácil al artista hacer una asociación entre aquella catarata y el famoso disco de Aceves Mejía, creo que es Mi voz era un chorro, ¿no? De manera que hay una suerte de asociación de elementos culturales que, por un lado, nos presenta a la naturaleza como un espacio indómito, pero domesticado casi al nivel de aquello que es nuestra experiencia en la música popular. Con respecto a esa muy fuerte redimensionamiento de la naturaleza como el indómito, creo que los dos trabajos calados, de Hawái, si pasamos a este lado, hay uno de la escalera, y la elección lleva por un camino completamente opuesto al de la pictoricidad. Aquí el camino es uno en que el color ha sido desaparecido y la obra reducida a un blanco y negro, que resulta aparentemente la negación del atractivo turístico que pueden tener las islas de Hawái. Obviamente se trata de un saludo que, sin embargo, nos confronta con lo que podríamos describir como un diseño de elementos seco, y sin embargo justamente esa sequedad añadida por el negro sobre el blanco de la pared lo que hace es
nos invita a reconstruir mentalmente un recuerdo que no es el nuestro propio, pero sí es un recuerdo adquirido a través de postales. Es decir, hemos visto fotografías, hemos visto otras postales de las islas del Hawái, y de pronto el trabajo de Alice Wagner en su intransigencia afirmativa del negro resulta invitándonos a imaginar nosotros y agregar el color nosotros a una pieza como esa. Aquí la noción más potente en este caso resultaría imaginar el efecto que tendría una suerte de gran stencil sobre la pared. Hay una cuestión en la que los elementos del atractivo se reducen y lo que queda simplemente es una imagen sintética que puede ser descrita como un diseño puro, en donde la naturaleza pierde especificidad y sin embargo es capaz todavía de suscitar una serie de recuerdos culturales. Hay una pieza muy importante que está en la escalera y les recomendaría que la miraran a medida que bajan, porque probablemente en términos de propuesta es posible afirmar, me parece a mí, que el trabajo tomando las postales como fuente, que son tanto esta como las cataratas y lo que está en la escalera, se convierten en otra dimensión de aquella construcción de identidades a las que estamos sujetos sin darnos cuenta en nuestras vidas. Lo afectivo muchas veces está asociado a imágenes y de alguna manera esa asociación de lo afectivo a imágenes la mayor parte del tiempo nos impide realmente entendernos o vernos culturalmente como productos de un determinado conjunto de elementos cruzados. El trabajo de Alice Wagner, me parece a mí, es como una especie de desagregación, de descruzamiento de esos elementos y puntualmente eligiendo piezas específicas y trabajando a partir de ellas, Alice Wagner hace que nos detengamos a ver específicamente cómo se construye ese mundo de nuestros afectos o ese mundo de nuestros sueños y nuestras ilusiones. Sí, las aves también. Las aves, ¿no? El periodo de los hilos, ¿no? Sí, claro. Sí, es como que ha pintado lo que ella escucha y conecta, ¿no? Sí. Alguien lo que... Algo sobre la técnica, que es una técnica muy especial, con los hilos, ¿no? Sí, es una técnica de hilos encerados, que es una especie cáustica. Entonces, ¿conocen lo que es la cáustica? La cáustica, claro, es un trabajo de pegar elementos sobre lienzo con la cera, ¿no? Yo uso cera de abejas, con otras cosas que he ido investigando a lo largo del proceso, ¿no? Y encero los hilos, ¿no? Los hilos son hilos tal cuales, ¿no? Pero hago todo un proceso de encerado y luego los pongo con calor, o sea, conforme se va derritiendo la cera del hilo, la superficie también está encerada, entonces a través de una temperatura especial y todo, consigo que eso se adhiera a la superficie, ¿no? Es una técnica muy difícil. ¿Por qué ha escogido esto? Sí, más que difícil, es una técnica como demandante porque tienes que, o sea, el proceso es largo, ¿no? Tienes que encerar el hilo, tienes que también trabajar la superficie primero, hacer que la cera además penetre en los poros de la tela, la superficie de atrás tiene que ser rígida, es todo un elemento de, o sea, es todo un trabajo, de investigación, ¿no? de material. ¿Piensas para eso o lo haces manualmente? Uso herramientas, tengo herramientas, sí. Y no sé, creo que es casi una obsesión, ¿no? Esta técnica como que me ha ido llevando cada vez más lejos, ¿no? Y de pronto, sí, hasta a veces yo veo un trabajo y digo, ya que estoy haciendo, porque, bueno, es bien demandante, ¿no? Es mucho tiempo que empleo, pero a la vez es como una especie de terapia, ¿no? Sí.
Y bueno, es una especie de bordado sin aguja, ¿no? También es lo que me parece interesante, ¿no? Y la textura de la cera también hace que de alguna manera se consiga, no sé, una cuestión que me gusta y que, no sé, eso. Y también hay otra cosa con respecto al pigmento de los hilos. Los hilos tienen un pigmento que son muchísimo más fuertes que cualquier pigmento de cualquier pintura. O sea, realmente los colores que puedes conseguir con los hilos son bastante más intensos.